Vamos a trabajar sobre unas estructuras de datos que ya vienen dentro del API de funcionalidades del lenguaje de Java. Van a ser unas estructuras de tipo genérico, las cuales me permiten almacenar cualquier tipo de datos. Entonces, vamos a estudiar algunas de ellas y vamos a hacer algunos ejemplos. En este momento a hacer una prueba con una estructura de datos que se llama ArrayList, la cual me permite utilizar o crear un arreglo dinámico o un vector dinámico. ¿Sí? Nosotros anteriormente estudiamos los vectores y nosotros definíamos los vectores con un tamaño fijo, decíamos que era de 5 elementos, de 8 o de n elementos. Estos vectores que podemos crear con esta clase ArrayList pueden crecer y decrecer de forma dinámica. Yo no me preocupo por la longitud del vector, simplemente empezamos a agregarle elementos y él automáticamente los va gestionando. Entonces, la clase se llama la clase ArrayList, vamos a importarla para poderla usar. Entonces, ella está dentro del paquete java.util.arraylist. Aquí nos pone el import y en llaves vamos a decir qué tipo de datos vamos a almacenar, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con unos tipo string. Vamos a darle un nombre. Vamos a utilizar, por ejemplo, un array list de carros y vamos a decirle que un new array list, y con eso ya nos crea nuestra estructura de datos. ¿Cómo haríamos para agregarle? Entonces vamos a empezar a agregar algunos carros. Ejemplo, carros. Si yo quiero agregar uno nuevo, entonces escribo el nombre del objeto, carros, y hay una serie de funcionalidades que nos permiten hacer más sencillo el trabajo. Entonces, si yo quiero adicionar un carro nuevo, vamos a poner algunas marcas de carros. Por ejemplo, vamos a poner que un BMW, o pongamos, por ejemplo, BMW. Si yo quisiera, por ejemplo, poner marca Toyota, pudiese agregar otro, por ejemplo, pongamos Mazda, por ejemplo Ford, por ejemplo Kia. Entonces nosotros ahí podemos agregar las marcas que quiera. Entonces ahí que voy a tener un vector, un ArrayList que va a almacenar strings, y en él vamos a tener algunas marcas de carros. Eso lo podemos hacer en este momento para el ejemplo. Nosotros lo mostramos con valores predefinidos que pusimos ahí, pero podemos decirle, por ejemplo, al usuario que ingrese por teclado, y lo que ingrese por teclado se lo ponemos se lo adicionamos al vector. ¿Cómo hacemos para poder, por ejemplo, imprimir el contenido del vector? Eso va a ser muy sencillo. Vamos a crear un for en el cual le vamos a decir que que nos va a retornar un tipo string, que es el string. Ese tipo string quiere decir que del tipo de datos que almacena el vector, y acá le decimos, vamos a darle un nombre a esa variable, por ejemplo, la C de carros, dos puntos, y al frente ponemos el nombre del vector. Ahora lo que vamos a hacer es a imprimirlo. Entonces vamos a imprimir el contenido, por ejemplo, del carro, y le decimos que nos muestre lo que tiene la variable C. Entonces vamos a observar cómo funciona. Entonces lo podemos ejecutar e inmediatamente podemos ver que él me muestra cada una de los elementos de ese vector. ¿Qué sucede si yo quisiera, por ejemplo, eliminar un elemento de ese vector? Entonces yo utilizo carros, buscamos el método remove y le decimos en qué posición. Por ejemplo, vamos a eliminar la posición 0. Voy a eliminarlo y aquí voy a vamos a imprimir nuevamente la lista
para ver si eliminó la posición 0. Debería desaparecer el BMW. ¿Listo? Voy a imprimir aquí un mensaje para separar los dos bloques. Entonces vamos a ejecutarlo para que ustedes lo puedan observar. Como lo pueden ver, miren, en la primera aparece BMW, Toyota, Mazda, Ford y Kia, y en la segunda ya el BMW no está, porque aquí le dijimos que elimine la posición 0 del vector. Entonces, esas son algunas de las funcionalidades. Si yo quisiese saber cuántos elementos tiene ese vector, entonces vamos a imprimir el número de elementos. Número de elementos. Entonces, vamos a concatenar y le decimos carros.size, que sería el tamaño, y ejecutémoslo. ¿Sí? Entonces nos dice que son 4. ¿Por qué? Porque había 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede si este mismo lo ejecutamos antes de eliminar el elemento que eliminamos hace un momento? Después de crearlo, por ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a mirar que nos imprime. Entonces, como podemos observar, muestra los elementos que le agregamos. Nos dice que hay 5 elementos. Después viene el borrado, cuando borramos la posición 0, que es el de BMW, ¿sí? Imprime el contenido y ahora nos dice que tiene 4. Entonces, quiero que ustedes observen lo sencillo que se hace el manejo de vectores. Ustedes pueden almacenar números, pueden almacenar objetos, todos los objetos que ustedes quieran los pueden hacer. Lo pueden almacenar con esta estructura de datos de tipo ArrayList. Por favor, hagamos las pruebas para que podamos verificar el funcionamiento. Quiero aclararles que lo que yo les explico acá es el funcionamiento básico, las operaciones básicas, que es hacer la instancia, ¿sí? Instanciarlo, agregarle valores, mostrarlos, conocer el tamaño del vector, ¿sí? Eliminar algún elemento, volver a mostrarlos. Hay muchas operaciones más, pero bueno, como estamos a nivel de maestría, pues yo ahí les voy a dar a ustedes el espacio también para que hagan su consulta, su investigación y profundicen en el tema. Vamos a revisar otra de las estructuras de datos que vienen dentro de nuestro lenguaje Java. Se llama linked list. ¿Sí? El linked list simplemente es una lista enlazada y la cual acepta también tipos genéricos. Vamos a hacer un ejercicio bien interesante en el cual vamos a utilizar la clase persona que utilizamos cuando vimos el capítulo de programación orientada a objetos. Entonces voy a definir una lista enlazada que va a almacenar objetos de tipo persona. Como no está en el paquete, entonces es necesario hacer el import. Entonces, recuerde que lo pusimos en un paquete de personas y la clase se llama persona. Entonces, la lista la vamos a llamar personas y le vamos a decir igual a new linked list. Ahí ya nos quedó instanciada. Vamos a crear 3 personas, las cuales vamos a instanciar. Vamos a crear 3 instancias de persona. Entonces, vamos a hacer persona 1 igual a new persona. Vamos a utilizar los parámetros de documento 1, 2, 3, 4, 5. Nombre Juan, edad 10 años. Y vamos a adicionárselo a la lista personas. Entonces .add y agregamos persona 1. Vamos a crear otro objeto que lo vamos a llamar persona 2 y vamos a decir que su documento es 1, 2, 3, 4, 6. Se va a llamar María, va a tener 11 años
y se lo vamos a adicionar a nuestra lista de personas. Persona 2. Vamos a crear una tercera instancia, la cual la vamos a llamar P3. Su documento va a ser 1, 2, 3, 4, 7. Se va a llamar Sofía y tiene 15 años. Por último, lo vamos a adicionar a nuestra lista de personas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a recorrer esa lista. Entonces lo mismo, vamos a recorrerla. Es una lista que va a traer personas, instancia de personas, la vamos a llamar P. Y al frente ponemos las personas. Vamos a recorrer la lista de personas y lo que vamos a hacer es imprimir la información de cada una de esas personas. Para separar la información voy a poner aquí una lineecita que nos separe la información de cada una de las personas. La ejecutamos y acá podemos ver la persona 1 con documento 1, 2, 3, 4, 5, el nombre Juan, edad 10 años. La persona 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se llama María, 11 años. La persona 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 7, Sofía, de 15 años. Entonces, des en cuenta que estas estructuras de datos nos permiten a nosotros agregar cualquier tipo de objetos de una manera sencilla, los podemos recorrer, podemos trabajar sobre ellos. Entonces, el objetivo es que con ellas podamos tratar volúmenes importantes de información y podamos ejecutar ciertos algoritmos que nos permitan resolver problemas con la información que tengamos que gestionar. Bueno, vamos a estudiar otra estructura de datos genérica que se llama HashMap. Nos permite tener un registro de dos valores en nuestra estructura de datos. Por ejemplo, yo puedo definir que mi HashMap almacene dos valores, por ejemplo, string. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, carros igual a new HashMap y podemos empezar a adicionarlos de la siguiente manera. Entonces, acá no vamos a utilizar el método add, sino el método put, y en el cual nos podemos utilizar como una especie de llave y valor. Eso es la característica principal del HashMap. Entonces yo puedo poner la llave, por ejemplo, un código, por ejemplo el código 1, carro BMW, y puedo agregar algunos códigos y otros nombres de carros, por ejemplo Toyota, por ejemplo Mazda. ¿Listo? Puedo decir que me traiga, por ejemplo, el número 2, ¿sí? Vamos a ver, yo puedo decirle imprímame el carro 2. Y acá le puedo decir que nos traiga. Entonces probémoslo, a ver qué sucede. Dese cuenta que él trae, a través de la llave, me trae el valor 2. Entonces esta es la característica principal. Bueno, ahora vamos a recorrer el HashMap de carros y vamos a imprimir su contenido. Para ello utilizamos el for. Entonces le decimos que vamos a traer que él me retorne un string y ponemos los carros, pero entonces tengo que decirle que nos traiga el conjunto de llaves. Entonces, o sea, ahí nos va a mostrar esta variable C, me va a mostrar las llaves. Vamos a empezar a mirar qué va trayendo. Entonces, llave, dos puntos, le digo que traiga C. Entonces,
observemos cómo se comporta. Entonces me muestra 1, 2, 3, que son las llaves. Ahora, si yo quiero ver el contenido de la llave, pues lo podemos seguir concatenando y le decimos que nos muestre el valor de la llave. Y para eso le decimos carros.get y la C como índice de la llave. Vamos a observar cómo es que muestra esos valores. Entonces, llave 1, valor BMW, llave 2, valor Toyota, llave 3, valor Mazda. Entonces, dése cuenta. Entonces, este C lo que me va a traer es las llaves. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que me traiga el conjunto de llaves. Y para poder ver el contenido, cuál es el valor que tiene almacenado a su derecha, pues entonces utilizamos el método get y mandamos o enviamos como parámetro la llave. Entonces, este es una estructura de datos muy útil que nos permite almacenar un conjunto de valores y que podamos hacer búsquedas o trabajar por sus llaves. Entonces, para que la tengan en cuenta y la utilicen en el momento que lo requieran. Tengamos en cuenta que esto es el uso básico. Yo les estoy explicando el uso básico. Ya queda como trabajo autónomo de ustedes investigar y utilizar las demás funcionalidades, porque estas estructuras de datos son muy ricas en funcionalidades. Ahora, lo que les muestro yo acá, digamos que en general así funcionan las demás. Entonces, ustedes pueden usarlas dependiendo de la necesidad y con estos principios básicos ustedes pueden utilizar las demás.